Los políticos nos han convencido de que son imprescindibles y de que el mundo gira sobre su eje de rotación gracias a su existencia, y que no puede ocurrir nada en una sociedad si no es porque ellos lo dirigen. Vamos, que en los últimos 150 años los políticos se han dedicado a controlar las sociedades, los estados, a controlar la economía, a controlar las religiones, a controlar incluso la respiración, controlar nuestra comida, controlar nuestra salud, controlar dónde vivimos o no vivimos. Nos dan permiso por todo. Permiso de si podemos ir ahí, o permiso si no podemos ir allá. Han puesto vallas en el campo porque nos dicen que es muy peligroso y nos dicen si podemos ir a esa montaña o no podemos ir a esa montaña. Y nos dicen cómo tenemos que vestir, cómo tenemos que pensar, cómo tenemos que respirar, cómo tenemos que utilizar la energía. Los yogures tienen que ser de 125 gramos gracias a la normativa europea, con el mismo tipo de bote estándar. Los vasos, las botellas de bebida nos dicen que son para 8 porciones, por ejemplo, las de 2 litros, 8 porciones de 250 mililitros, y los vasos que nos venden están regulados por los políticos porque son de 250 mililitros, básicamente. Es decir, que no podemos ni siquiera pensar, ni siquiera se nos puede ocurrir la ocurrencia de pasarnos por nuestros pequeños cerebros de subsedes. No se nos puede pasar la idea de ¿y si no fueran necesarios los políticos? Vaya, esa idea está prohibida. No se nos puede pasar por nuestros lindos cerebritos. Ellos lo saben todo, lo determinan todo, son expertos en todo lo que sea destruir. Básicamente, ellos crean los problemas, dan las soluciones que crean más problemas, dan las soluciones que crean más problemas y crean confrontaciones artificiales. Vamos, que uno de los problemas, por ejemplo, que tengo en YouTube es porque molestan las ideas políticas. Molestan. Y si tú dices algo que una parte de la población está programada para pensar lo contrario, les ofendes. Porque los políticos se dedican a crear sus parcelas de confrontación y advierten a sus seguidores a que vendrá alguien y les dirá algo contrario, y eso está mal y tienen que defenderse y confrontarse a ellos. Por supuesto, no se llaman enemigos, se llaman adversarios, que significa exactamente lo mismo, pero no es la misma palabra. Y además manejan la corrección política, las palabras. Ya no somos individuos, somos personas, ya no somos personas, somos colectivos, conjunto de humanos estupidizados con una programación mental única en una dirección aprovechada por estos políticos. Lo más curioso es que detrás de los políticos hay gente detrás, que no son políticos, que no se ven, que están en las sombras. Y los políticos no son más que las marionetas, ¿no? El espejo. Quiere decir, más que otra cosa, el espejismo, ¿no? Son las marionetas y se comportan según unos manuales creados por estos que no se ven. Asesores, gente de lobbies, trillonarios, que vale, pues eres un trillonario, pues para entretenerte pues manejas a los políticos, ¿no? Al fin y al cabo eso es lo que tienes que hacer si eres un trillonario. Pero está todo bien en manuales. En cada elección, entre comillas, en los sistemas occidentales democráticos, si están en el poder,
el manual dice, hay que continuar así, tengamos mayoría absoluta. Si ese mismo partido del poder lo sacan democráticamente en las siguientes elecciones y dan, se necesita un cambio, siempre, somos el cambio, el futuro, nuestros hijos. Exactamente, los mismos conceptos, las mismas ideas, si sean de derechas o de izquierdas, básicamente. Luego, claro, tienen sus comisiones de expertos, tienen sus planes que marcan la diferencia. Todos sabemos que hay familias, bueno, aquí en Cataluña es muy normal entre las familias ricas, una parte de los miembros de esa familia, incluso entre hermanos, primos, pertenecen a los partidos de izquierda, otra parte, primos, hermanos, pertenecen a los partidos de derechas, se encuentran en el Parlamento o en el Congreso y van a jugar al golf juntos, de vacaciones juntos. Claro, son una familia, se reúnen para Navidad. Entonces, ¿y si no necesitábamos a los políticos? Porque esta humanidad en la que estamos, pues ha llevado miles de años sin necesidad de los sistemas democráticos y sin necesidad de los políticos que se votan cada 4, 5, 6 o 7 años. ¿Cómo pudo avanzar la humanidad? Esta humanidad no ha necesitado bancos centrales, ni gobiernos centrales, ni nada de este tipo. ¿Qué cosas más raras? ¿No? ¿Cómo hemos llegado hasta aquí sin los políticos? ¿Será que podemos pensar que no son imprescindibles y que el mundo no gira por ellos? Prácticamente pagamos el 100% de nuestros salarios en impuestos. Porque sí, el IRPF, el impuesto de la renta de las personas físicas, antes de que te den la nómina es el 40% que tienen que quedarse, luego te cobran 21, 30%, bueno, 20%, 21% de IVA, eso ya es otro un 60%, y luego están los impuestos por tener una vivienda, los impuestos por pagar los servicios, luz, agua, gas, electricidad, los impuestos por circular con un vehículo, los impuestos al comprar el vehículo. Al final te das cuenta que al cabo del mes estás pagando un 80, un 90, un 100%. Hay individuos que necesitan pedir créditos para llegar a fin de mes por los impuestos. Los impuestos cuando ganas, cuando en la bolsa, los impuestos para todo. Ahora quieren poner impuestos aquí en el Reino de España para los billetes de avión, impuestos para el plástico, impuesto para el azúcar, impuesto para el sol, impuesto, coacción violenta. En realidad los políticos se mantienen por dos motivos: la manipulación psicológica y la ingeniería social. Y porque detrás tienen las armas. Tienen al ejército, a las policías de todo tipo, policías estatales, policías autonómicas o federales, policías locales, incluso policías de barrio. Todo un entramado que deja a la mafia en pañales. Y ellos mismos, cada vez que crean sus leyes, que muchas veces son innecesarias, bueno, quizás podríamos decir que el 99% de las leyes son innecesarias, ley que hacen, no solo hacen la trampa para no caer ellos en la ley, sino ley que le ponen una penalización, porque nos consideran a los ciudadanos peor que niños, peor que bebés, como si fuéramos neonatos, y no, ya digo, no tuviera nuestros cerebro no rulada, no circulada la sangre, no hubiera sinopsis entre las sinapsis. No, sinapsis es un resumen de una película. Sinopsis, bueno, si me equivoco, pues me equivoco, pero la conexión entre las neuronas, ¿ok? Como si no tuviéramos. En realidad, ellos ya se encargan de matarnos las neuronas con la ingeniería social,
con los medios de desinformación masiva, porque esos supuestos periodistas serios están en el entramado de los diarios de papel, de desinformación masiva. Tienes que creerte la narrativa oficial, porque si no estás dando información falsa, por mucho de que sea verdad, pero la única verdad verdadera es la que escriben los asesores de estos políticos, los que están detrás de estos políticos, los lobbies que les pagan para crear las leyes de estos políticos. Quizás avanzaré más en otros vídeos, pero la pregunta es, ¿y si no necesitamos a estos políticos? No voy a dar más respuestas, solo planteo la pregunta. ¿De qué manera podríamos funcionar si no tuviéramos estos políticos? Quizás si leyéramos los libros de nuestros antepasados donde nos lo explicaban, cuando no existían estos políticos. ¿Quién sabe? En fin, que muchas gracias por tu atención. Te ha hablado esta unidad humana etiquetada como José Manuel Gosch. Cómprate miles de libros de Ventana al Futuro. Entra en el apartado de información. ¡Jo, cuántas tareas! Estos son como los deberes después de ver un vídeo. Entra en el apartado de información, donde están los enlaces. Y si me lo siguen permitiendo, pues nos encontramos en un nuevo vídeo en este mismo canal. Y nada más. ¿Y si no necesitáramos a los políticos? En realidad, no necesitamos a los políticos. Saludos.